Cuando Sí. escucha la palabra cáñamo, ¿qué Sí. es lo que viene a la mente? Y a ver un poco, Sergio, yo puedo decir cáñamo, que no ha de ser caña, ¿verdad? O no ha de ser algo de, qué sé yo, de bebida, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cáñamo? Cuando hablamos de cáñamo, hablamos de un cultivo en este caso, que ingresó en el 2019 y quiero mostrarles básicamente a la audiencia a través de gráficos bien sencillos y prácticos para que pueda conocer un poquito acerca de lo que es esto, ¿verdad? En realidad que el cáñamo ingresó al país como un cultivo muy desconocido, así realmente cuando escuchaba la primera vez también me hacía la pregunta a qué se refería, si tenía que ver con caña de azúcar, por ejemplo, pero nada que ver, en realidad nada que ver, sino que tiene más bien su relación con un cultivo prohibido. Con un cultivo prohibido, misterioso. Misterioso. ¿Qué cultivo prohibido ha de ser? Hay un cultivo en realidad que ronda lo ilícito, en realidad, que tiene que ver con el cannabis, estamos hablando de la marihuana. Dicen que a nivel internacional se nos conoce por dos rubros en particular, la carne vacuna y la marihuana. Y la marihuana, precisamente, y teniendo en cuenta ese detalle, la marihuana viene a ser el primo hermano, por decir así, del cáñamo. Estamos hablando del cannabis en sí, el cannabis sativa, y en este caso, ¿cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana? Vienen de la misma especie en este caso, pero se trata de una que es con propiedades psicoactivas, en este caso por ser una droga, y la otra no es psicoactiva. La otra en realidad tiene propiedades nutricionales porque los productos que se pueden obtener, en este caso del cáñamo, tiene que ver en este caso con el factor alimenticio, por un lado. Por otra parte también tiene propiedades medicinales, que es lo que se busca explotar a nivel país también, y por otra parte incluso en el área textil. Y en este sentido quiero mostrar precisamente esa diferencia a partir de un gráfico. Vamos a ver, Vamos a adelante, mirar un Sergio. momentito Sergio nos preparó todas unas gráficas. unas placas, ¿verdad? Para poder mirar. Y la placa número 1, para que producción también nos ayude con esto, tiene que ver con esa diferencia entre uno y otro. Pero ¿por qué es lo que te vas tan lejos? Te vas de mí tan lejos. Me fui muy lejos. En Te realidad fuiste muy lejos. Bueno, me fui ahí, muy lejos. Bueno, vamos a ver. Esta es la primera placa. Es igualita a la marihuana. Claro, en cuanto a lo que tiene que ver con la morfología en sí de la planta, así todo lo que es el aspecto físico, es muy similar. Yo no voy a poder a la diferenciar, marihuana. de verdad, así, en eso sí, fuera de broma, eso sí no voy a poder diferenciar. Y en realidad que cualquier persona común y silvestre como nosotros obviamente no vamos a diferenciar, porque al ser de la misma especie, estamos hablando de características muy similares. Tanto el cáñamo como la marihuana, si bien hay diferentes variedades otra vez, tienen muchas características similares. Las hojas, por ejemplo, son muy similares. Y en este sentido, aquí la diferencia. El cáñamo tiene altos niveles de CBD, que son los cannabinoides que le llaman, que tiene una cualidad farmacológica, se puede utilizar para tratamientos médicos, según dicen los conocidos, los científicos y los que están trabajando detrás de este cultivo, que son las industrias principalmente. En el caso de la marihuana, tiene el THC, que es la que la convierte en psicoactiva, es decir, la que la convierte en una droga en este caso. El cáñamo tiene ciertos niveles de THC, pero son muy bajos. Es decir, que el organismo, una vez que uno lo consuma, por ejemplo, no va a reaccionar de la misma manera que consumiendo marihuana. Y por otra parte, la marihuana tiene un uso recreativo que hasta el momento acá en el país obviamente no está habilitado para ello. Tiene también un uso medicinal, porque el aceite de la marihuana es sabido en el mundo de que tiene cualidades medicinales. Y en el caso del cáñamo, de la misma manera, tiene un uso medicinal y un uso industrial para la obtención de fibras, semillas y aceites, que es lo que se busca a nivel local. Cuando entra un cultivo al país, obviamente forma parte del Servicio Nacional de Calidad y Vegetal de Semillas, que es el SENAVE, que es el que tiene que darnos la venia para el ingreso de una variedad vegetal al país. Si uno va a producir a nivel de campo, sí o sí esa semilla que va a ingresar al país, antes de ir al campo tiene que tener una certificación. Hay una regulación, hay una ley de semillas que obviamente va a ser el que te va a decir, bueno, ingresó al país, se certifica, esto está en condiciones, bueno, vamos a empezar el proceso.
Ese proceso obviamente es acompañado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el trabajo de campo y para la experimentación. Esto quiere decir de que obviamente tenemos ya la semilla, está certificada, está habilitada, todo ese proceso administrativo que tiene que ver con el SENAVE ya se aprobó, pasamos ya a nivel de campo. Los extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que obviamente van a hacer todo ese proceso de bajar los conocimientos del cultivo, cuáles son las prácticas culturales, cuál es el manejo agronómico que tiene que tener ese cultivo, de repente el uso de fertilizantes, el clima ideal para el cultivo, para la siembra, si es el verano, si es el invierno, si es primavera, etcétera, para empezar ese proceso de certificación y de experimentación. Eso obviamente va a llevar unos años. No es que la semilla ingresa al país y va directamente al productor y ya lo cultiva.